Entonces, queremos hoy retomar la guía 8 y les propongo hacer un breve repaso de lo que vimos en la última clase y poder avanzar un poquito más. En primer lugar, algo importante para recordar es que si tenemos una bobina como esta de la figura, construida con un cierto número de vueltas, muy estrechas, ¿no? Una encima de la otra, de un material conductor, en una región donde hay campo magnético, entonces en el interior de esta bobina hay un flujo de campo magnético. Sin embargo, si colocamos un amperímetro, vemos que si el campo magnético es uniforme y el flujo entonces no está cambiando, el flujo de campo magnético, no se induce ninguna FEM y por tanto tampoco se induce ninguna corriente. ¿Qué quiero decir con esto? Que el solo hecho de que haya un flujo de campo magnético no implica que va a haber una FEM. Para que se induzca una FEM, nos indica la ley de Faraday, debe haber una variación del flujo de campo magnético. Tiene que variar el flujo. Dicho de otro modo, el número de líneas de campo magnético que atraviesan esta superficie debe cambiar con el tiempo. Entonces, ahora sí retomamos lo que vimos ayer y fíjense que cuando un imán como este que tengo acá se acerca a una espira hecha con material conductor, entonces el flujo de campo magnético, que es proporcional al número de líneas de campo que atraviesan esta superficie, está aumentando acá y en este caso el número de líneas de campo está disminuyendo. Esto hace que se induzca una FEM y por lo tanto una corriente. El sentido de la corriente, el sentido de circulación de la corriente, habíamos dicho que estaba o lo podíamos encontrar conociendo la ley de Lenz. Y entonces veíamos que, por ejemplo, en este caso, en el que el imán, o mejor dicho, el polo norte del imán se está acercando a la espira, esto va a inducir una FEM y por tanto una corriente que circula en este sentido, y esta corriente inducida, a su vez, induce un campo como el que se ve en esta figura. Esto genera un momento magnético, un momento dipolar magnético, que va desde acá hacia acá. Por eso tenemos acá el norte y acá el sur. Y esto es equivalente entonces a tener un imán cuyo polo norte está de este lado y un polo sur de este lado. Es decir, al acercar el imán, se va a producir una repulsión de parte de la espira. La espira va a provocar sobre el imán una fuerza que tiende a frenarlo. La fuerza que va a experimentar el imán está en sentido contrario a la velocidad con la que se está acercando a la espira. Y lo mismo pasa acá porque si bien en este caso el imán se está alejando de la espira, se induce esta corriente que genera este esquema de líneas de campo. Como ven, ahora el momento magnético va desde este lugar hacia este otro lugar, sur-norte. Es decir, acá se induce un momento dipolar magnético que es tal que genera sobre este imán una atracción. Es decir, se opone al sentido de la velocidad. Una cosa que es muy importante de decir de lo que vimos ayer, si bien este gráfico puede ser un poco confuso, porque es un gráfico que pretende ser tridimensional, recuerden que cuando tengo alguna espira, que llamo C, una espira cerrada, que determina una superficie plana S, encerrada por ella, entonces nosotros tenemos dos vectores que necesitamos conocer. Uno es el vector área, que siempre recordamos que para una superficie plana, el vector área es un vector cuya magnitud es el área de la superficie, cuya dirección es perpendicular al área y cuyo sentido es arbitrario, el del versor n. Este versor es un vector unitario
de dirección perpendicular al área, en este caso porque es un área plana, el sentido puede ir de izquierda a derecha, como en este caso, o de derecha a izquierda. Es arbitrario. Ahora, una vez que elegimos uno de esos sentidos, por ejemplo, el que está en esta figura, izquierda a derecha, entonces utilizamos la regla de la mano derecha, colocamos nuestro dedo pulgar en el sentido del versor N y nuestros 4 dedos restantes cerrándose sobre la palma de nuestras manos, nos indica el sentido en el que vamos a encontrar el versor diferencial de L. El vector diferencial de L es un vector en una dirección tangente a la curva en cada punto y el sentido nos lo indican nuestros dedos. Por ejemplo, en este punto, el vector diferencial de L va a ir hacia allá. En este punto, el vector diferencial de L va a ir hacia allá. En este punto acá, el vector diferencial de L va a venir hacia acá abajo. Esto es importante que lo recordemos. Entonces, dicho esto, pasemos a resolver otro tipo de problema distinto a los que vimos ayer. Ayer habíamos visto el problema 1 de la determinación del flujo de campo magnético en algún sistema, no de la variación, sino del flujo solamente, no la variación del flujo, sino el flujo. Y después vimos otro problema habíamos visto el problema 5, una espira cuadrada que entraba en una región donde había campo magnético uniforme y por lo tanto aumentaba el área y por lo tanto, digamos, el área de la espira y por lo tanto aumentaba el flujo, ¿no? No el área de la espira, sino aumentaba el flujo de campo magnético por aumentar el área de la espira donde hay campo magnético. Ahora vamos a concentrarnos en el problema 6, pero yo les había dicho que hasta el problema 5 ustedes podían hacerlo sin ningún problema, inclusive el problema 4, que me planteaba una bobina. Este también lo hicimos, el problema 4 también lo habíamos planteado. Que acá se nos proponía encontrar la variación del campo magnético. Entonces acá lo que cambiaba era el módulo del campo magnético. Vamos a concentrarnos ahora en el problema 6 de la guía. Este problema nos plantea lo siguiente. Una barra de masa M se desliza sin rozamiento sobre unos raíles conductores en una región de campo magnético de magnitud constante B dirigido hacia la página, como se indica en la figura. Un agente externo empuja la barra manteniéndola a velocidad constante V0 hacia la derecha. La rapidez entonces de la barra inicialmente es V0. En el tiempo t igual a 0, se suprime súbitamente la fuerza externa y la barra se desacelera debido a la fuerza magnética. Algo de esto vimos ayer. Determinar la velocidad v de la barra en función del tiempo. Entonces, vamos a ir discutiendo paso a paso este problema. Lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos dos raíles, dos vías hechas de material conductor, paralelas entre sí. Luego tenemos una conexión entre ellas mediante una resistencia y una barra móvil que está orientada en dirección perpendicular a las vías y que no tiene fricción, puede moverse libremente sin fricción en estos dos puntos. El problema nos plantea que inicialmente se está moviendo con una cierta velocidad y hay algún agente externo que está aplicando una determinada fuerza para que se mueva con velocidad constante. Algo de esto mencionamos en la última clase. Lo que nos plantea el problema es que en algún instante que nosotros consideramos t igual a 0, deja de actuar esa fuerza externa y por lo tanto ya nos indica el problema, ya nos dice lo que va a pasar, va a haber una desaceleración y nos pide
calcular cuál va a ser la velocidad en función del tiempo. Para esto vamos a ir paso por paso analizando este problema. En primer lugar, fíjense que las condiciones del problema están determinadas, el campo magnético nos dice el problema va hacia adentro de la pantalla. Ahora, fíjense que en esta región hay un flujo de campo magnético. Cuando esta barra se esté moviendo, el flujo de campo magnético va a cambiar. Por cambiar el flujo de campo magnético, va a haber una FEM inducida y por lo tanto una corriente que va a circular en algún sentido que tenemos que ver cuál es a través de esa espira. Una cuestión importante que debemos definir es cómo vamos a tratar al vector área. Estamos hablando de un área plana. Esto nos simplifica bastante las cosas. Entonces la dirección del vector área, el vector asociado al área, va a ser o entrante o saliente, perpendicular a la pantalla. Vamos a asumir, esto es arbitrario, ¿no? Pero vamos a definir, siempre antes de arrancar el problema, tenemos que definir el sentido en que vamos a considerar al vector área como positivo. Entonces nosotros vamos a tomar al vector área hacia adentro de la pantalla, es decir, en el mismo sentido que el campo magnético. El campo magnético, vuelvo a aclarar, es un campo magnético uniforme, es decir, que sea uniforme significa que tiene la misma magnitud, dirección y sentido en todo punto del espacio y además es constante, es decir, no cambia con el tiempo. Son dos cosas distintas, independientes una de otra, y acá se dan las dos en simultáneo. Es decir, el campo magnético tiene la misma magnitud, dirección y sentido en cualquier punto del espacio y además no cambia con el tiempo. Esto simplifica, por supuesto, bastante las cosas. Ahora bien, para poder cuantificar lo que está sucediendo, yo voy a tener que definir algún sistema de coordenadas. Pero antes de ir a la parte cuantitativa, analicémoslo un poquito más desde el punto de vista cualitativo. En este instante inicial, supongamos cuando la barra estaba o está en esto que está acá con líneas punteadas, es decir, una cierta posición inicial, el área que encierra la espira es esta área S, que está sombreada de amarillo. Les pregunto, ¿el flujo en ese instante es positivo o negativo, el flujo de campo magnético? Positivo, Es positivo. ¿Por qué, Lautaro? porque el vector área está en la misma dirección que el vector campo. No, incompleto. Dirección, misma dirección y sentido. Misma dirección y sentido. Entiendo que querías ir hacia ahí, Lautaro, pero no alcanza con solo la misma dirección, porque podrían tener sentido contrario y el Claro, y flujo el ángulo sería sería negativo. 180, sí, sí, y ahí sería Exacto. negativo, también, tienes razón. Entonces positivo porque, como decía Lautaro, el vector área y el vector campo son colineales, tienen la misma dirección, pero además tienen el mismo sentido. Ahora, cuando la barra se mueve desde la posición inicial donde estaba o indicada con estas líneas de puntos a esta posición final que está acá, ¿qué pasa con el flujo? ¿Aumenta, puede ser? Aumenta. Sigue siendo positivo y es mayor. Lo primero que tenemos que pensar es si el flujo cambia o no. Después vemos si aumenta o disminuye. El primer aspecto a analizar es, ¿cambia el flujo con el tiempo? Sí. Si cambia el flujo, no importa si aumenta o disminuye, hay una FEM inducida. Si hay una FEM inducida en un circuito cerrado, hay una corriente inducida. Por lo tanto, como hay un cambio de flujo, va a haber una FEM inducida. Como hay un circuito cerrado, va a haber una corriente inducida. Lo que no sabemos es si la corriente circula en este sentido, es decir, en sentido antihorario o en sentido horario. Para eso sí necesitamos saber si el flujo de campo magnético aumenta o disminuye. Entonces,
El flujo de campo magnético, con esta condición que estamos tomando nosotros de que el versor n va hacia adentro, está aumentando. Ahora les pregunto yo, el diferencial de L en esta rama, en esta partecita acá, ¿hacia dónde se orienta? En cualquier punto, acá, ¿Hacia arriba? hacia arriba, acá, ¿Hacia la De derecha? izquierda a derecha. exactamente. Entonces podríamos decir que es en sentido horario el diferencial de L. El diferencial de L va como en sentido horario. Aquí arriba va de izquierda a derecha, aquí de arriba hacia abajo, luego de derecha a izquierda, luego de abajo a arriba. Eso es el diferencial de L. Ahora piensen esto. El flujo de campo magnético está aumentando. Si el flujo de campo magnético aumenta, ¿qué me dice la ley de Faraday respecto de la FEM? Es negativo. Es negativa. ¿Qué implica que sea negativa? Que va a ser opuesta, que el campo eléctrico va a ser opuesto al diferencial de L. El campo eléctrico inducido, que es no conservativo, va a ser opuesto al diferencial de L. Entonces, ¿el campo eléctrico cómo va a ser? ¿Qué sentido va a tener? Por ejemplo, Antihorario. en esta región. De derecha a izquierda. De derecha a izquierda. Entonces, podríamos decir que el campo eléctrico tendría sentido antihorario. Y por lo tanto, la corriente, como la corriente está asociada al movimiento de cargas positivas libres, entonces tendría este sentido. La corriente circularía en este sentido, en sentido antihorario. ¿Bien? Por supuesto que si de entrada, y esto se los dejo a ustedes, hubiésemos considerado el versor n viniendo hacia nosotros, saliendo de la pantalla, el diferencial de L hubiese sido, en ese caso, hubiese tenido sentido horario, y podríamos ver que vamos a obtener el mismo resultado, en el sentido de la corriente va a seguir siendo el mismo, va a seguir siendo antihorario. ¿Ok? ¿Qué quiero decir con esto último que dije? Que el resultado físico, lo que ocurre, la inducción de esta corriente, no depende de si selecciono un área para un lado o el otro, porque al decir el área va hacia adentro, queda determinado el diferencial de L hacia dónde va. Y si tomo el diferencial de L en sentido contrario, el diferencial de L tendría el sentido contrario al asociado al otra área. ¿Mm? Bien, entonces, en este caso, si la barra se está moviendo hacia la derecha, lo que vamos a tener es una corriente circulando en sentido antihorario. Ahora bien, fijémonos en lo siguiente. En principio hay una fuerza aplicada, nos dice el problema. ¿Por qué hay una fuerza aplicada? Hay una fuerza aplicada que tiene un cierto efecto que es mantener la velocidad constante. De algún modo, lo que nos está ya diciendo el problema, sin que nosotros quizás nos hayamos percatado de esto, ahora vamos a ver el por qué, pero si necesitamos una fuerza externa para que la velocidad sea constante, es porque hay otra fuerza interna en el sistema que es opuesta a esa fuerza que genera un agente externo y que yo necesito oponerme a ella para que la fuerza neta aplicada sobre la barra sea Cero. cero. Porque solo si la fuerza neta sobre la barra es cero, la velocidad va a ser constante. Esto lo ven todos. Esto último que mencioné. Sí. Sí, sí. Bueno, ahora, la fuerza aplicada tiene la misma dirección y sentido contrario y el mismo módulo que la fuerza interna. ¿Cómo puedo conocer cuánto vale esta fuerza interna, digamos, propia del sistema? Es decir, la fuerza que experimenta la barra
debido a lo que está ocurriendo internamente en el sistema. Bueno, por el hecho de que esté aumentando el flujo de campo magnético, o mejor dicho, por el hecho de que esté cambiando el flujo de campo magnético, hay una corriente inducida. O hay una FEM, como el circuito cerrado, hay una corriente inducida. Ya vimos que en este caso la corriente circula en sentido antihorario. Ahora bien, si por aquí circula una corriente en una región donde hay campo magnético, una corriente sometida a un campo magnético experimenta una fuerza magnética. Y ustedes recuerdan que esta fuerza magnética, acá ya está indicada la dirección y el sentido, pero tiene que ver con que la corriente va hacia arriba, entonces posiciono mi dedo meñique en el sentido, apuntando hacia arriba, porque es en el sentido en el que va la corriente, cierro mi mano hacia adentro, porque hacia ahí va el campo. Recuerdan que para un hilo recto por el que circula corriente, la fuerza magnética que experimenta ese hilo es igual a I por el producto vectorial de L por el campo magnético, L por B, donde L es un vector que tiene esta magnitud, es decir, la distancia tiene esta magnitud, y va en el sentido en el que circula la corriente, es decir, de abajo hacia arriba. Entonces cierro, voy desde ahí hacia B, y con eso obtengo el valor de la fuerza. Obtengo, perdón, la dirección y el sentido de la fuerza, y la magnitud de esta fuerza va a ser simplemente I, que es la corriente inducida, por L, que es esta longitud, por la magnitud del campo que va hacia adentro. ¿Bien? Necesito que ninguno quede en el camino para poder seguir avanzando. Bueno, eso es una fuerza que va entonces en sentido contrario a la velocidad, porque acuérdense que esta fuerza aparece porque está esta velocidad. Si esta velocidad no estuviese, no habría un aumento de flujo de campo, no habría una corriente inducida y por lo tanto no habría esta fuerza. Esta fuerza aparece porque está la velocidad, porque la barra se está moviendo. Y está en sentido contrario, es decir, esta fuerza tiende a disminuir la velocidad. Ahora, si yo agente externo, aplico una fuerza en sentido contrario a esta fuerza, es decir, en el mismo sentido que la velocidad, misma dirección y sentido que la velocidad, una fuerza que tenga una magnitud I por L por B, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa si yo aplico una fuerza cuya magnitud es I por L por B? Y en el mismo sentido, dirección y sentido que la velocidad. Se va a mover Se con velocidad movería con constante. velocidad constante. Bien, la barra se mueve con velocidad constante, efectivamente. Ahora bien, nosotros sabemos que súbitamente, en un tiempo que llamamos t igual a 0, se va a cancelar esta fuerza. Entonces solo vamos a estar bajo la acción de esta velocidad inicial y de esta fuerza. Pero esta fuerza va a depender de la velocidad. Vamos a ir analizándolo. En primer lugar, como necesitamos conocer cuánto vale la corriente, necesitamos conocer cuánto vale la FEM inducida. Para ello recurrimos a la ley de Faraday. La ley de Faraday me dice que la FEM inducida es el opuesto de la variación temporal del flujo de campo magnético. El opuesto de la variación temporal del flujo de campo magnético. Fíjense que acá ya aparece la expresión del flujo en algún instante de tiempo. ¿De dónde sale esta expresión? Bueno, el flujo de campo magnético no es otra cosa que la integral de superficie del producto escalar de B, campo magnético, diferencial de A. ¿Sí? Me voy a esta superficie que está acá, la superficie plana, definida por este circuito. ¿Y cómo es en cada elemento de área? ¿Cómo es el campo respecto del diferencial de A?
Uniforme. ¿Cómo es? Eso es cómo es el campo, que es uniforme, sí. Pero ¿cómo es el campo respecto del diferencial de A? Paralelo y del mismo sentido y Exactamente. dirección. Tiene la misma dirección y el mismo sentido. Y para todos los diferenciales de A, ¿qué significa eso? Tanto acá, como acá, como acá, como acá. Siempre B y diferencial de A tienen la misma dirección y sentido. Eso hace que el producto de todos los diferenciales de B, perdón, eso hace que todos los productos escalares de B por el diferencial de A, el vector campo magnético por el diferencial de A, vector diferencial de A, sea igual a ¿qué? Es igual a B diferencial de A, simplemente los escalares, la magnitud del vector B multiplicada por el diferencial de A. Pero a su vez, tengo que integrar eso para todo el área. Pero como en cada diferencial de A, la magnitud del campo magnético es la misma, el campo magnético, la magnitud del campo magnético sale fuera de la integral. Y me queda B por el diferencial de A. Y tengo que integrar entonces el diferencial de A, es decir, integrar todo el área definida por este circuito. ¿Cuánto vale eso? A. En este caso es un rectángulo de lados L y X, donde X, y acá es importante definirlo bien, es precisamente la posición en un instante de tiempo, este es un X de t, de la barra respecto de la posición donde está, que yo tomo como origen de coordenadas, o de la origen de la coordenada X, donde está la resistencia. Este es X igual a 0, y esta es la posición de la barra, que en un determinado tiempo vale X. ¿Bien? Este es un X de t que está cambiando. ¿Alguno se perdió? Bueno, seguimos entonces. Entonces, el área en algún instante de tiempo va a ser L por X. Bien, dice Gastón poner X igual a A. ¿Por qué no ponemos X igual a A? Porque este X justamente no es equivalente a este L. Este L no cambia con el tiempo, pero X va a cambiar cuando la barra se mueve. Esa es la razón por la cual el área determinada por esta espira va a ser L, que es siempre constante, por X, que va a cambiar a medida que se mueve la barra. Entonces, este es el flujo en un instante de tiempo t. Ahora, primero sacamos el flujo, y esto es muy importante no mezclarlo. Lo primero que hacemos es encontrar el flujo en cada instante de tiempo. Esto que está acá. Recién, una vez que tenemos la expresión general para el flujo, vemos cómo varía con el tiempo. Porque ahora vemos y nos fijamos, ahora el campo magnético cambia con el tiempo. No, porque habíamos dicho las dos cosas, que era uniforme y constante. Porque podría ser uniforme y no constante. Siendo uniformes tengo esta misma expresión, pero si no fuese constante, esta B estaría cambiando con el tiempo. Ahora, B no cambia con el tiempo, L no cambia con el tiempo, X sí cambia con el tiempo, y por tanto tengo esta expresión. Todos ustedes saben que la variación de X en función del tiempo es la velocidad, y en este caso la velocidad con la que se está moviendo la barra en la dirección X. Por lo tanto, la FEM inducida va a ser menos BLV. ¿Y la FEM inducida cómo se relaciona con la corriente inducida en este circuito? La Fm inducida es igual a la corriente que circula por la resistencia. La FEM inducida es igual a la corriente multiplicada, o sea, la corriente inducida multiplicada por la resistencia de todo el circuito, y asumimos que la resistencia está solo acá, ¿no? Esto es toda la resistencia, la simbolizamos a toda la resistencia del circuito en una resistencia R. Claro, supondríamos que esto, bueno, todo el resto del circuito es como un Aquí conductor no hay continuo. resistencia, acá no hay resistencia, acá no hay resistencia. Acuérdense que todos los conductores tienen una resistencia intrínseca,
pero nosotros la despreciamos y asumimos que la única resistencia es esta que está acá. Es importante decir esto porque fíjense que si no, a medida que nos movemos, aumentamos la zona de conductor donde podría haber resistencia, podría aumentar la resistencia. Nosotros ese efecto lo despreciamos. Tenemos una resistencia fija. ¿Hasta acá vamos bien? Bueno, entonces lo que les propongo es que comencemos a escribir. Como acá el paso a paso es fundamental, ¿están viendo? Sí, profe. Perfecto. Entonces, habíamos dicho que nuestra FEM era igual a menos, ¿se acuerdan? B por L por B. ¿Sí? Nosotros también podemos llamar a esto simplemente, para evitar sobrenotación, B, donde este B, que no tiene ningún símbolo de vector, es la magnitud del vector campo. ¿Cómo seguimos? Dijeron algunos que la corriente inducida multiplicada por la resistencia es la FEM, y esto es igual a menos B por L por B. Por lo tanto, la corriente va a estar relacionada con la velocidad. La FEM está relacionada con la velocidad, por lo tanto la corriente inducida está relacionada con la velocidad. Si la velocidad es constante, fíjense que el campo no cambia con el tiempo, L no cambia con el tiempo y R no cambia con el tiempo. Por tanto, si la velocidad no cambia con el tiempo, I no cambia con el tiempo. Pero si la velocidad cambia con el tiempo, la corriente cambia con el tiempo. Lo escribo explícitamente y digo I dt es igual a menos B por L sobre R por V dt. Donde si B es constante, como en nuestro caso inicial, si quieren, ¿no? Cuando hay una fuerza externa aplicada, entonces la corriente inducida va a ser constante. Pero si la velocidad cambia, también la corriente va a cambiar. Ahora bien, fíjense que habíamos dicho nosotros que había una fuerza aplicada sobre esta barra. Esa fuerza magnética, F sub B, es igual, dijimos, a I por L por B en la dirección I negativa. ¿Están todos de acuerdo con eso? Sí. ¿Lautaro? Eh, eso sale de hacer el gradiente, el menos gradiente del potencial por la carga que No, circula. eso sale de la fuerza magnética que actúa sobre un hilo. Uy, perdón. Esto es igual a I diferencial de L vector B. Esto sale de ahí. Vamos a ponerlo así. Uy. ¿Sí? Esto viene de acá. La fuerza magnética sobre un hilo por el que circula corriente. Como sobre este hilo está circulando una corriente I hacia arriba y hay un campo magnético, entonces existe una fuerza F, F sub B, que tiende a llevarlo hacia la izquierda. Esta F sub B es esta que está acá.
esta corriente I es esta que está acá. Como va hacia la izquierda, y nosotros pusimos nuestro sistema de coordenadas de modo tal que tenemos el eje X, vamos a poner así, aquí comienza, y ahí tenemos nuestro eje X. Este es el eje X para nosotros, mi eje positivo de X hacia la derecha. Por lo tanto, la fuerza FB es una fuerza que va en sentido contrario, por eso este signo menos. ¿Sí? Lautaro, ¿te queda claro ahí? Ujú. Sí, yo estaba pensando usando esa otra expresión para calcular la fuerza, pero después me acordé que estaba esta que es más sencilla. Bueno. Ahora, fíjense que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a considerar justamente el momento en el que solo comienza a estar esta fuerza actuando sobre el sistema. No existe más la fuerza externa aplicada. Entonces, la segunda ley de Newton nos va a decir que la fuerza, esa fuerza, o mejor dicho, que la sumatoria de las fuerzas que actúan sobre un objeto, la fuerza neta, es igual a la masa por su aceleración. Como en este caso, la única fuerza que está actuando es F sub B, y esto es igual a menos I por L por B por I versor, esto es igual a la masa por la aceleración de la barra. Podemos simplificar esto, sabemos que esto está, fíjense, vector, vector, vector. Sabemos que todo esto está solo en la dirección de X, así que podemos concentrarnos solamente en las magnitudes. Decir solamente qué pasa con las componentes X. Y entonces decimos, menos I por L por B es igual a la masa por la aceleración en X. La aceleración en X es masa por la derivada de la velocidad en X con respecto al tiempo. Pero como solo hay velocidad en X, no hay una velocidad en Y ni en Z, entonces esto es masa por la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Donde B aquí es la rapidez, ¿no? Es el módulo de la velocidad. Fíjense que nuestro objeto se está moviendo con esa velocidad y no tiene componente ni Y ni Z, solo en X. Por eso es que yo pongo Bx igual a B. ¿Vamos bien hasta acá? Ahora, fíjense que para mí I era igual a esto que está acá. Es decir, yo tengo que escribir menos I. ¿Cuánto vale I? I vale menos B por L sobre R por B. Entonces, menos B por L sobre R por V, donde esta B depende del tiempo. A esto lo multiplico por L y por B, que son estos dos que están acá. Y lo igualo a M por la derivada de la velocidad respecto del tiempo. Bueno, ahora sí, simplifico un poquito la expresión y me queda B cuadrado por L cuadrado sobre R, o puedo decir sobre MR si quieren ya, multiplicado por B igual a la derivada de B con respecto al tiempo. ¿Alguno se perdió en estas expresiones? ¿Esto es correcto hasta acá? Ahora, hacemos una separación de variables y fíjense que podemos escribir B cuadrado por L cuadrado sobre MR. Fíjense que esto lo agrupo así porque todo lo que está acá es constante. Lo multiplico por diferencial de t y en el segundo miembro pongo diferencial de b sobre b. ¿Qué gano con eso? Que ahora si integro esto e integro esto, tengo que integrar entre límites que sean equivalentes.
Entonces, acá parto de alguna velocidad inicial que corresponde a un tiempo inicial y llego a una velocidad final que llamo VF, que corresponde a un tiempo final. Esta V está asociada a este T y esta V está asociada a este T. ¿Qué me da esto? Logaritmo neperiano de B, Y el, evaluado entre B0 y B final. perfecto, es en el segundo miembro. ¿Y en el primero? Eso que está entre paréntesis multiplicado por el tiempo. Bien, entonces B cuadrado L cuadrado sobre MR. Y acá viene tiempo final menos tiempo inicial. Y del otro, en el segundo miembro, lo que tengo es el logaritmo neperiano de la velocidad final sobre la velocidad inicial. ¿Sí? Porque en realidad tengo el logaritmo neperiano de la velocidad final menos el logaritmo natural de la velocidad inicial. Por propiedad de los logaritmos de igual base, tenemos esta expresión. Ahora, permítame que voy a mover esto para abajo. Ahora, me remito a esta expresión y digo p cuadrado L cuadrado sobre MR lo multiplico por la diferencia de tiempos. Pero si en el tiempo inicial la velocidad inicial era v0 y mi tiempo inicial, es decir, vamos a decir así, si considero t0 igual a 0 y la velocidad del t igual a, vamos a ponerlo más claro, de t igual a t0 es igual a b0 y es simplemente igual a b0, entonces para tiempo inicial igual a 0, cuando el tiempo es 0, la velocidad vale v0, que es lo que nos decía nuestro problema. ¿Qué gano con esto? Simplificar. No existe más este t. Existe simplemente, vamos a seguir poniéndolo como un tf para no confundirlos, pero existe solo tf. Y esto es igual al logaritmo neperiano de bf sobre b0, donde b0 es la velocidad inicial, es el instante en el que quité la fuerza externa, y b final es la velocidad correspondiente a este tiempo. Ahora, a mí el problema me pedía encontrar la velocidad en función del tiempo. Entonces, ¿qué debo hacer? Aplicar a ambos miembros. Hago E a la esto, tiene que ser igual a E a la esto. Como son iguales, estos dos miembros, E a lo que está en el primer miembro es igual a E a lo que está en el segundo. Entonces tengo, vamos a decir así, E a la B cuadrado L cuadrado sobre MR T. Acá me falta un signo que ahora vamos a revisar. Y esto es igual a B final sobre B0. Acá está faltando un signo, ya claro, después lo reviso. Entonces B es igual a B0 por E a la menos B cuadrado L cuadrado sobre MR T. Y aquí vamos a poner esto recuadrado. No, recuadrado. Ah, sí. Profe, ¿por qué no aprieta control Z, yo veo que subo el mouse y va hacia apretar atrás en vez de apretar control Z. También puede ser. Gracias por la sugerencia. Entonces, fíjense que v dt es la velocidad. Ahora vamos a revisar el signo, pero la velocidad, voy a poner v dt,
es igual a la velocidad inicial multiplicada por una exponencial decreciente. Acá ya voy a poner el signo menos, después lo revisamos. ¿Esto qué significa? Que en un gráfico de v de t respecto de t, yo voy a partir en t igual a 0 de un v0 y luego esto va a ir decreciendo exponencialmente. Ahora este factor que está acá, yo lo puedo llamar tau. Voy a llamar tau a mr sobre b cuadrado l cuadrado. Y entonces b de t va a ser igual a v0 por e a la menos t sobre tau. Y con esto tenemos resuelto el problema. Qué jodido. ¿Se comprende? Sí, creo que el signo menos era el de la fuerza, profe. Ah, el signo menos, ¿cierto? Espérame. Compartimos una ventana acá. El de la fuerza está bien. Claro, acá esto está bien, pero a nosotros lo que nos interesa es el módulo de la corriente. Fíjense, como nosotros ya estamos incluyendo acá la corriente para hablar de la fuerza, este signo acá para la corriente simplemente nos indica el sentido en el que está circulando. Pero nosotros la corriente, acá la tomamos, el signo menos aparece para hacernos referencia a la fuerza. Pero nosotros acá tomamos, si quiere vamos a hacerlo así, el módulo de la corriente acá va a ser esto. Y entonces este está bien, este está bien, esto está bien. Lo que no está bien es este. Acá aparece un signo más y por lo tanto, claro, acá está el signo menos. Acá va a haber un signo menos. Podemos ponerlo acá adentro. Acá va a haber un signo menos. Y por lo tanto queda esto así. Fíjense que tiene sentido que la velocidad está disminuyendo con el tiempo. ¿Por qué tiene sentido? Porque nosotros, a ver si puedo compartir la otra imagen que quería compartir. Porque nosotros quitamos esta fuerza, solo queda actuando en el sistema esta fuerza. Se está moviendo la barra. El hecho de que se mueva la barra produce un cambio de flujo de campo magnético que induce una FEM, que induce una corriente en este circuito. Por circular corriente por este conductor en una región donde hay campo magnético se genera esta fuerza que hace que se tienda a detener, pero como les decía desde el inicio, como esta fuerza depende de la corriente, y la corriente es una corriente inducida debido al movimiento de la barra, entonces, debido a que existe esta fuerza inducida, se va a ir deteniendo la barra, es decir, va a ir disminuyendo la velocidad. Y una menor velocidad de movimiento de la barra va a generar una menor FEM, por lo tanto una menor corriente y por lo tanto una menor fuerza. Entonces, a medida que disminuya la velocidad, disminuye la fuerza, disminuye la velocidad, disminuye la fuerza. En términos ideales, es decir, si no hay rozamiento, la velocidad nunca llega a cero. Fíjense en esa expresión que yo les mostraba, hay un decrecimiento exponencial. Entonces se acerca la velocidad asintóticamente a cero.
La velocidad se acerca a una velocidad igual a cero asintóticamente en el tiempo, es decir, a tiempo infinito llegaríamos a una velocidad cero. Lautaro, ¿vos levantaste la mano? Sí, profe, era para preguntar algo, pero creo que algo de esto ya adelantó ayer, de que no habría alguna forma de hacer que eso quede oscilando cuando se termina de aplicar la fuerza externa. A ver, oscilando, ¿a qué te referís? ¿Por qué oscilaría? Pasa que estaba mirando la ecuación y dije que se parecía al movimiento armónico, pero no. Ahora que No, lo estoy no es la de analizando, ¿no? movimiento Porque armónico. la fuerza es menos K por X, y en este caso la fuerza simplemente se pone a la velocidad. Exactamente, exactamente. En un caso, vos tenés la derivada segunda de la posición, que es la aceleración, que es proporcional a el opuesto de la posición, a menos x. Sí, ahí está, profe. En este caso no tenés eso. En este caso tenés, a ver, igualmente estamos hablando de la velocidad. A ver dónde. Te muestro de nuevo. Esta es la ecuación diferencial del movimiento. Con esto yo tengo resuelto el problema, donde v es la velocidad en un tiempo, ¿m? Y lo que yo tengo acá es, si se quiere, esto que es la aceleración, es la derivada segunda de la posición respecto del tiempo y es igual al opuesto de la derivada primera de la posición, no al opuesto de la posición. Por lo tanto, la solución no es la de un movimiento armónico simple, no es la de una combinación lineal de cosenos y senos, sino una exponencial. Bueno, les propongo, son las 11. Profe, disculpe, Sí, ahí podemos aplicar transformada de Fourier también. ¿para resolver qué? Esa, esa diferencial, así ya usamos ya lo que damos en física matemática. Bueno, esto es lo que yo les decía. Ustedes, acá más que transformar de Fourier, ustedes pueden ocupar el método de solución de ecuaciones diferenciales que quieran, pero fíjense que en este caso particular es muy sencillo, porque es mucho más sencillo incluso, si quieren, que en el caso del movimiento armónico simple, porque igualan las dos expresiones y como se ve, la solución ustedes la conocen de esa integral del diferencial de b sobre b, del diferencial de u sobre u, del diferencial de x sobre x, saben que es una exponencial. O sea, perdón, saben que es un logaritmo. Y una vez que conocen esa igualdad, es muy sencilla, digamos, de resolver la ecuación diferencial, o mucho más sencilla que otras ecuaciones. No quiero entrar en esto ahora porque se complicaría más de la cuenta, pero uno podría agregar algún efecto de autoinducción, de lo que vamos a hablar más adelante, y en la ecuación diferencial que aparecería, ustedes tendrían una derivada, o sea, tendrían la velocidad, la derivada primera de la velocidad, que es la aceleración, y una derivada segunda de la aceleración. O sea, tendrían una ecuación diferencial con la velocidad como variable, donde tienen la velocidad, la derivada de la velocidad y la derivada segunda de la velocidad, que es la derivada de la aceleración. Y ahí sí aparecería algún tipo de movimiento que podría ser un movimiento armónico amortiguado, parecido, ¿no? La solución es similar a la de un movimiento armónico amortiguado. Pero vamos a dejarlo por acá todavía. Después vamos a ir viendo distintos tipos de efectos de autoinducción y esas cosas van a aparecer. A mí me interesa que vayamos progresivamente aumentando el grado de dificultad. Son las 11. Hago por acá el corte de la grabación. Profe,